Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Noris, Diego, Ángel, Gaby, Blanca, Shalom, Meli, Jorge, Eduardo, bienvenidos a todos. Vamos a seguir hablando acerca de la instrucción Kadosh para un sacerdocio Kadosh. Los requisitos para elegir a los sacerdotes oficiantes. Háblale a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje en todas las generaciones que tenga un defecto estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Absolutamente nadie que tenga un defecto estará calificado. Ninguno que sea ciego o cojo o mutilado o que tenga un miembro muy largo. Ninguno que tenga una pierna rota o un brazo roto o que sea jorobado o enano o que tenga defecto en un ojo o que tenga eczema o erupción o que sea castrado. Ningún hombre en el linaje de Aarón, el sacerdote, que tenga un defecto estará calificado para presentar la ofrenda encendida de Yahweh. Por tener un defecto, no estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Puede comer del alimento de su Elohim, del Santísimo, así como del Santo, pero no debe pasar detrás de la cortina ni acercarse al altar porque tiene un defecto. No debe profanar estos lugares sagrados para mí, porque yo, Yahweh, los he santificado. Si hasta ahora las restricciones han parecido ser severas, ahora vamos a ver qué cosas nos descalifican de ejercer el sacerdocio. Ningún sacerdote con un defecto físico puede oficiar una ofrenda de sacrificio. La palabra hebrea usada aquí es mum, y la misma quiere decir mancha o defecto, por lo que los sacerdotes que tenían cualquier cosa defectuosa en su cuerpo de la lista de las cosas enumeradas no podían presentar ofrendas a Elohim. Aún así, ellos aún formaban parte del sacerdocio y se les daba cualquiera que fuera la porción normal de comida y dinero tomado de los sacrificios, o sea, la parte que le correspondía, de manera que no era que fueran expulsados o resultaran empobrecidos, para nada. En verdad, este es otro cuadro que Yahweh pinta y se refiere, por supuesto, a defectos espirituales. Esto muestra el estándar de Elohim para aquellos que venían ante él en el servicio como sacerdotes. El precepto contra el servicio sacerdotal de aquellos con defectos físicos tenía la intención de señalar la necesidad aún más obvia de estar libres de defecto espiritual al venir ante Elohim. Cada animal que se traía para el sacrificio al Adón tenía que ser sin defecto. Esto aparece en Vayikra en varios lugares. En el siguiente capítulo, el 22, veremos que menciona las calificaciones justamente que debían tener los animales para sacrificio de paz nuevamente, tanto por voto como voluntario. Cualquier animal ciego o herido, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, ese no lo debes ofrecer a Yahweh. No debes poner ninguno de esos sobre el altar como ofrenda encendida a Yahweh. El concepto es que tanto el sacerdote como el sacrificio tenían que ser sin defecto. Sin embargo, la perfección, tanto en el sacrificio como en el sacerdote, no era una perfección verdadera, obviamente solo lo era el exterior, ¿sí? La combinación de la ofrenda perfecta y el oferente perfecto se cumplió en Yeshua HaMashiach. Los 12 defectos físicos enumerados pueden ser una representación, aunque este pasaje abarca la exposición más completa de las escrituras sobre el tema de los defectos. Como de costumbre, las traducciones varían, sí, pero sobre todo en en algunos nombres de enfermedades que aparecen, sí, aunque se trata de enfermedades de la piel en todos los casos. El tipo, sin embargo, de 12 defectos que impiden ser sacerdotes habla de los defectos que descalifican a los que buscan alcanzar el gobierno dentro del reino. La lista es bastante larga y es bastante clara también. Los términos ciego y cojo no se refieren únicamente a ser completamente ciego, también abarcan al tuerto, por ejemplo, un ojo desviado, lastimado, cataratas, etcétera. Ciego puede querer decir que un ojo ha sido lastimado y el otro está intacto. La idea es que su visión está lesionada, ¿sí? Cojo también puede aplicarse lo mismo, ¿no es cierto? Puede decir que tiene una mala cojera, que le falta una pierna directamente, o sea, diferentes niveles de cosas, ¿no es cierto?, de impedimentos para que pueda caminar de manera normal.
En primer lugar, entonces, tenemos la ceguera. Sabemos bien que la ceguera y otros defectos, como la cojera, implican tipos de comportamientos que no son aceptables a los ojos de Yahweh, mucho menos para quienes son sacerdotes y ejercen la autoridad delegada. La ceguera significa carecer de vista a causa de estar carentes de Mashiach, que es la luz que ilumina, ¿no es cierto? Si carecemos de Mashiach en su luz, no tendremos suficiente visión y esta carencia nos descalificará de ejercer el sacerdocio. Si se insiste, será entonces un ciego guía de ciegos, ¿no es cierto? Como declaró nuestro Adón. La ceguera fue una de las cosas que Yahshua más curó cuando anduvo en la tierra. Devolver la vista a los ciegos es un tipo de volver a dar el entendimiento a los perdidos, de iluminarlos y hacerles ver el camino que no conseguían ver. Como creyentes del Berija ya somos los sacerdotes de Elohim, no obstante necesitamos visión para ver las cosas espirituales. Por eso debemos experimentar a Mashiach y en particular experimentarle como luz. Si experimentamos a Mashiach de esta manera, estaremos bajo su iluminación. De este modo recibiremos la luz y la visión necesarias para ver lo que otros no pueden ver. Por lo tanto, queda claro que por más que se reivindique ser sacerdote, ninguno que sea ciego, que es espiritualmente, que no tenga discernimiento, podrá reivindicar la realidad de ser sacerdote. En segundo lugar tenemos la cojera, que significa carecer de fuerza para actuar a causa de estar carentes de Mashiach, ese punto de apoyo, el que nos fortalece. Actualmente muchos creyentes son cojos, andan lisiados y por lo tanto están descalificados de ejercer el sacerdocio al Berija allá. Por mucho que algunos insistan, no hay espacio para sacerdotes defectuosos. Si hay algún defecto, no podrán ministrar a Yahweh y Yahweh no lo aceptará, sí, aunque eso no los expulsará de la familia sacerdotal, como vimos, ¿no es cierto? Ni impedirá que coman de los alimentos sagrados, ni que reciban la parte que les corresponde. En el plano espiritual, muchos creyentes se inclinan a uno y otro lado, cojeando entre dos pensamientos, como dicen las escrituras. La palabra para cojo es piseach, que deriva de pasaj, ¿sí? Que es precisamente la raíz utilizada en Melahim Aleph 18 cuando Eliyah acusa al pueblo de vacilar entre Yahweh y los Baalim, ¿sí? Debemos aprender a hacerlo todo en el Mashiach que nos fortalece. En él nos tenemos que estar apoyando. Si aprendemos a disfrutar el fortalecimiento de Mashiach, no seremos cojos ni caminaremos como personas lisiadas. Todo lo contrario, los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como las águilas, echan nuevas plumas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dice Yeshaya en el capítulo 40. En tercer lugar tenemos al desfigurado. Algunas traducciones hablan de rostro desfigurado, otras de nariz desfigurada. Si la traducción más correcta, sin embargo, para la palabra harún, que viene de haram, es destruir, algo destruido. ¿Sí? En todas las veces en que la palabra es usada en las escrituras, siempre se refiere a cosas que son destinadas a la destrucción, muy especialmente ciudades conquistadas que fueron completamente destruidas, habiendo sido declaradas anatema primeramente, es decir, consagradas para la destrucción. Este es la aplicación más básica de este verbo, ¿sí? y está derivado, este sustantivo derivado. La Septuaginta la utiliza precisamente de esta forma, como anatema. En este caso parece aplicar a alguien que tiene el rostro desfigurado de alguna manera, sea natural o por algún accidente. ¿Sí? La idea subyacente en la palabra es que esta persona o objeto está maldito, ¿sí? Por lo que le haya sucedido, por lo que es imposible que alguien en estas condiciones pueda ejercer sacerdocio. ¿Por qué? Básicamente nosotros tenemos que entender estas cosas. Todo lo que Yahweh estaba pintando son cuadros que apuntan a Mashiach, por lo tanto no podía estar desfigurado, no podía ser una persona coja, enana, ciega, ninguna de las características que vamos a seguir estudiando, ¿no es cierto? Porque son cuadros que pintan a Mashiach. En cuarto lugar tenemos el miembro extendido. Interesante, y aunque esta prohibición aplica también a los animales de sacrificio, ¿sí? Es permitida en el caso de una ofrenda de paz. Puede, sin embargo, presentar como ofrenda voluntaria o un buey o una oveja con una extremidad extendida, la misma palabra, ¿sí? O contraída, pero no será aceptado para un voto. O sea, para pagar un voto no sirve. Es decir, para pagar un voto el animal debe ser sin mancha. Esos son los requisitos
entonces ya los estudiamos. Así también los sacerdotes, que deben tener la justa medida en todo, ¿sí? En los cuadros de Yahweh todo debe reflejar la perfección propia de él mismo y así tipificar a Mashiach en todo. Algunos santos se extralimitan o sobrepasan su medida, así avanzando sin Mashiach y yendo más allá de él. Nosotros, sin embargo, debemos permanecer dentro de nuestros límites, y nuestro límite es Mashiach. No hay otra cosa, ¿no? Ese es nuestro límite. Debemos permanecer dentro de los límites de nuestra experiencia de Mashiach. Si nos restringimos de esta manera, seremos equilibrados y no tendremos una extremidad más larga que la otra. El 5 y el 6, estos dos puntos son un pie quebrado o una mano rota. Los dos son cosas quebradas, ¿no es cierto? Un sacerdote que tenía el pie quebrado, la mano rota, quedaban también descalificados. Pies y manos formaban parte de la consagración sacerdotal. Sabemos y recordemos que el sacerdote era ungido en sus pulgares derechos de mano y pie, lo cual representa la manera de actuar y de andar, ¿sí? Tener pie quebrado, mano rota, significa que alguna parte de nuestro ser no está completa, Mashiach no está derecha, ¿no es cierto? Sobre todo porque en aquella época era muy común que lamentablemente los huesos soldaran mal y que la gente quedara con algún defecto físico. En nuestra vida espiritual tenemos que ser completos, perfectos y equilibrados. Si alguna parte de nuestro ser sufre daño, quedaremos descalificados para servir a Elohim. El séptimo es ser jorobado. Ser jorobado significa tener vista únicamente para las cosas de la tierra, ¿sí? No la de los cielos, a causa de no haber experimentado al Mashiach celestial. Esta es la característica física del jorobado, que no consigue enderezarse correctamente y cuya vista está siempre vuelta hacia las cosas del cielo. Si carecemos de la experiencia y deleite de Mashiach celestial, podríamos ser jorobados, ¿sí? Espiritualmente hablando. Debemos mirar hacia arriba y contemplar las cosas que están en los cielos, porque allá está nuestro Mashiach. Así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, busquen las cosas de lo alto, las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice con las siguientes. La persona jorobada no puede alzar su vista porque no consigue enderezarse. Una mujer que nuestro Adón curó, que había estado 18 años andando encorvada, ¿no es cierto? Nuestra esperanza, nuestra ciudadanía también están en los cielos, y en lugar de ser jorobados, debemos tener una espalda recta para poder alzar los ojos y ver, fijar nuestra mirada en el objetivo que tenemos. Y tenemos que ser un pueblo celestial, cuyos ojos están fijos en las alturas y no en la tierra. El octavo punto es ser enano. Interesante, una persona que padeciera enanismo también quedaba descalificada para ser sacerdote, porque es una medida incorrecta de humanidad, ¿no es cierto? Ser enano significa carecer de la estatura de Mashiach en cuanto al crecimiento de vida. Algunos santos son enanos espirituales, lamentablemente. A pesar de haber escuchado muchos mensajes, tener mucho conocimiento, no han aumentado en estatura, esa estatura, la única que sirve, la estatura de Mashiach. La medida de Mashiach en ellos permanece igual. Estos santos no pueden ministrar en la mesa de Yahweh. El noveno es tener defecto en el ojo, ¿sí? Esto representa aquella visión de las cosas espirituales que no es perfecta debido a que se carece de una visión completa y correcta de Mashiach. Esto es algún tipo de enfermedad del ojo, normalmente una catarata o algo por el estilo, no haber perdido un ojo como en el primer caso. Vemos que se lo menciona en dos lugares diferentes, por lo tanto, a lo que acá tenemos más que nada, normalmente lo van a encontrar traducido como catarata. El grado de vista que tengamos dependerá de cuánto hayamos experimentado a Mashiach viéndolo de una manera completa, y no de una manera turbia, que es lo que estas enfermedades provocan. Tener una visión completa de Mashiach va a fortalecer nuestra vista e inclusive la va a ampliar. El 10 y el 11 son el eczema y la erupción. Lo pueden encontrar traducido de diferentes maneras, ¿sí? Pero son erupciones de la piel, como ya dijimos. Representan alguna expresión que es anormal con respecto a la vida divina, ¿sí? La cual nos turba, hace que los otros se sientan incómodos cuando ven a la persona, ¿sí? Porque ese tipo de afecciones de la piel siempre
producen incomodidad en los demás, ¿no es cierto? Esto, espiritualmente hablando, es un comportamiento que también produce eso. Esto es a causa de que estamos carentes del Ruach, ¿no es cierto? Esta prohibición también se extendía a los sacrificios, ¿sí? Y es también una de las plagas que Yahweh promete lanzar contra los que no lo obedezcan. Yahweh te herirá con la inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, eczema y picazón. Estas dos son las mencionadas, son las palabras que son utilizadas, de las cuales nunca te recobrarás, dice en Devarim 28. La erupción y el eczema pertenecen a la misma categoría de defectos y ambos hacen que un creyente se sienta incómodo y tenga un aspecto, una expresión realmente que perturba a los demás en la vida de congregación. Tengamos en cuenta esto en un nivel espiritual. Evidentemente no estamos hablando de una persona que está brotada, que tiene algún tipo de sarpullido, sino una persona que tiene algo que a primera vista no cae bien, ya provoca un rechazo. En la congregación hay santos así, a menudo causan problemas debido a la comezón que sienten, porque además estas enfermedades son todas que provocan picazón en la persona misma, ¿sí? Y esta es una expresión anormal. Son santos que no tienen paz y transmiten esto a los demás. El número 12, el último, son los testículos magullados, lastimados de alguna forma. Esto significa que la función para reproducirse espiritualmente está dañada a causa de una carencia grave en cuanto a nuestra experiencia de Mashiach como vida. Si no experimentamos suficientemente a Mashiach como vida, eso va a ocasionar daño a los órganos reproductores espirituales. Muchos santos son estériles espiritualmente, porque nunca han producido a nadie, nunca han sido padres espirituales. Y la mayoría del cristianismo son estériles espiritualmente. Esto no los hace aptos para ser sacerdotes. Vean bien, esto es importante. Sin embargo, si bien los creyentes defectuosos no son aptos para servir a Elohim en la congregación, seguimos diciendo, ¿no es cierto? O sea, no pueden entrar en el santuario, pueden disfrutar de cualquier manera a Mashiach, el alimento de Elohim, como su propio alimento. Pero no pueden presentar los sacrificios en el altar que tipifica el madero porque ellos mismos no son perfectos. Si nosotros, como sacerdotes del Berij Hadashah, tenemos algún defecto, esto nos descalificará de ejercer el servicio sacerdotal. Por mucho que la gente siga saltando y cortándose la carne, el fuego no va a bajar del cielo. No obstante, seguiremos siendo aptos, ¿sí?, para disfrutar a Mashiach como nuestro alimento, si es que la persona se digna a eso. Esto lamentablemente conforma a muchos y les parece que es más que suficiente, ¿sí? Sobre todo a los que no buscan servir. Debemos recordar las divisiones del pueblo, ¿sí? Nuevamente, lo vamos a seguir repitiendo porque este punto es muy importante. No todos son sacerdotes, hay también levitas, hay también el pueblo, ¿sí? Sin embargo, no es así para el reino. La intención de Yahweh es tener un reino de sacerdotes. Entonces, la cuestión es llevar a todos a un mismo nivel en su momento, no que van a ser todos llevados al mismo nivel ya, ni mágicamente, como muchos creen, ni nada por el estilo. Va a seguir estando, pero la idea es que todo el reino sea de sacerdote, de manera que todos estos defectos de nuestra carne deberán ser eliminados. Todas estas reglas sobre manchas y deformidades están ahí porque la misma continúa desarrollando la idea de santidad como siendo de totalidad y normalidad que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Aquí es demostrado a través de ciertos atributos físicos que la persona que va a servir al Adón no debe tener mancha o nada anormal. Una simple mancha descalifica a uno de acercarse a Elohim porque la perfección es un requisito básico e indispensable que no va a ser dejado de lado. Nada que no sea perfección puede ser ofrecido a Elohim. Y no vengan a decirme, pero yo tengo la perfección de Mashiach, porque la mayoría no la viste. Y ese es el problema por el cual siguen sin poder ejercer el sacerdocio. Sí tenemos la perfección de Mashiach, pero hay que vestirla, hay que vivirla, hay que expresarla, tenemos que mezclarnos, tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder ser aceptados como sacerdotes. Ningún sacerdote, ningún animal, ninguna persona ordinaria puede tener una mancha y estar en la presencia de Elohim. Si estudiamos Vayikra 21, nos va a quedar claro qué clase de personas tenemos que ser a fin de cumplir los requisitos necesarios para servir a Elohim como sacerdotes. Tenemos que llevar una vida santa, una vida que concuerde con nuestro sacerdocio y tenemos que conservarnos completos, perfectos y debidamente equilibrados.
¿Cómo podemos ser esta clase de personas? La única forma de ser tales personas consiste en contactar al Mashiach perfecto, disfrutándolo y experimentándolo cada día. Él nos hará completos, perfectos y debidamente equilibrados. Entonces reuniremos todos los requisitos necesarios para servir como sacerdotes en la era del Berijadashá. Todas estas cosas tienen que pasar a través del quebrantamiento del hombre exterior, evidentemente. Por lo que aquí está la razón para Yeshua HaMashiach. Los principios, las demandas detrás de estas leyes estrictas de Vayikra nunca han sido revocados. Si nosotros esperamos acercarnos a Elohim para encontrar favor con Él, de alguna manera nosotros tenemos que ser perfectos, sin tan siquiera la menor de las manchas. Gracias a Elohim, que el sacrificio de Mashiach ha expiado por nuestros pecados tan completamente como que de esta manera nuestras manchas se han ido y Él no las ve, mientras nos mantenemos en Mashiach. Su agua viva nos ha lavado y estamos tan limpios que para Elohim nosotros somos como perfectos, sin manchas. No porque nosotros seamos perfectos, porque no lo somos. No porque nosotros hemos merecido perfección ni obtenido perfección, sino que porque nosotros hemos sido declarados perfectos. Justamente, por eso basta que detengamos la transgresión, nos arrepintamos y vayamos a Él para que nos lave y nos purifique y seamos nuevamente aptos. Por lo que, igual que los sacerdotes de Israel aprendieron que una respuesta propia al inmenso honor de servir a Elohim, el Elohim Todopoderoso, era amarlo a Él con toda su mente, su alma y su fuerza, ¿sí? Así también debemos hacer nosotros, y en mayor medida desde que tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. Nuestra obediencia no puede ser con todo el esfuerzo de la carne, como podría haber hecho los israelitas. Nosotros no podemos obedecer desde la carne, sino que debemos negar nuestro yo y avanzar en el nuevo hombre, que tiene el Ruach de Mashiach y que proviene de Mashiach mismo. Shalom Blanca, Alfonso, Vivi, Carla, Luis, bienvenidos. Yeshua, nuestra Torah perpetua. El capítulo 22 contiene una serie de reglas sobre los sacerdotes y sus familias ingiriendo la comida sacrificada a Yahweh. Recordemos que la provisión de comida para los sacerdotes eran aquellas cosas traídas por el pueblo de Israel para sacrificio en el tabernáculo y más tarde al templo. Lo que también es digno de atención es que un paralelo directo es hecho entre los requerimientos de perfección para los sacerdotes mismos que ofrecen los sacrificios y los animales de sacrificio, como mencionamos, ¿sí? Hasta la descripción de la naturaleza de las manchas prohibidas, ¿sí?, en los sacerdotes y en los animales de sacrificio es sumamente parecida. Con todo esto es maravilloso observar el hecho de que eventualmente Mashiach iba a cumplir no solo todos los requisitos de un sacerdote perfecto, sino también para el sustituto perfecto. Un nivel de perfección que estaba más allá de la habilidad del hombre, evidentemente, para comprender que tenía que ser Elohim mismo el que tomara el papel de sumo sacerdote y de sacrificio expiatorio todo al mismo tiempo. Vamos a ver unos cuantos pasuquín en el Berijadashá que conectan estos mandatos de Vayikra con el objetivo de Yeshua. En Ibrín 7 tenemos, los sacerdotes anteriores fueron muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Él no necesita, como nosotros somos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificio, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. La Torá constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la toma de la Torá constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Aquí hay una explicación detallada comparando a los sacerdotes levitas y muy específicamente al sumo sacerdote con Yeshua y su ministerio. Yeshua llegó a ser el sumo sacerdote permanente
al morir y resucitar, no como un sumo sacerdote de la orden levita, que eran hombres que se morían, sino como un sumo sacerdote verdadero y de una orden superior. En el capítulo 9 de Ibrín leemos: pero estando ya presente en Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabras ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de las cabras y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre de Mashiach, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Por eso Él es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Al igual que Yahshua es el sumo sacerdote, él también es comparado a los animales de sacrificio, las cabras y los toros y las novillas que él sustituye consigo mismo, ¿no es cierto? Ahora veamos que también define exactamente cuáles pecados o transgresiones su sangre expía, ya que habla de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, refiriéndose a la ley de la Torá. El nuevo pacto trata con la forma en que se alcanza la expiación y quiénes están incluidos entre esos que pueden usar este nuevo nivel de expiación por los pecados, ¿sí? Y este nivel nuevo y sin precedente es la sangre de Mashiach, porque es aplicada una vez y por todas, ¿sí? Con la advertencia de que este grupo al que se le permite tomar ventaja de este método permanente de expiaciones solo pertenecen solo a aquellos que confían en lo que Mashiach hizo, ¿no es cierto? Los demás por el momento son todos excluidos, porque este es el requisito de este pacto. Por lo que vamos a estar bien claros sobre lo que está sucediendo aquí, ya que es tan vívidamente citado y tan comúnmente mal usado, ¿sí? Nosotros cometemos pecados y la sangre de Mashiach hace nuestra expiación. ¿Qué es pecado? El pecado es una transgresión en contra de la ley de Yahweh, no importa si fue dada o no. ¿Sí? No tenemos notificación de que Yahweh entregara la Torá a Adán y Javá, pero el simple hecho de que estaban en su presencia directa implica que no había transgresiones, por lo tanto se estaban cumpliendo ciertas normas básicas. Solo se puede transgredir algo que ya existe, no algo que existirá en el futuro. Por eso dice que la ley, o sea que no hubo transgresión mientras no fue levantada la ley, porque mientras la ley no está levantada, si yo no pongo un límite y digo de acá no se pasa, todo el mundo antes pasaba, no había ningún tipo de transgresión. Ahora que pongo el límite, si alguien pasa por ahí, entonces sí hay una transgresión. Si el hombre y la mujer pecaron, es decir, cometieron transgresión, fue porque desobedecieron la orden directa de Yahweh de no comer del árbol prohibido. Sí, esto desencadenó una catarata de consecuencias, y siendo la peor de todas, la raíz de pecado que se instaló en el hombre, una naturaleza que lo llenó de condiciones naturales que en directa oposición al Creador. Sí, básicamente eso. El hombre mismo se convirtió en un muestrario de las transgresiones, algo así como la versión negativa de la ley, siendo la Torá, no harás, y el hombre haré. Directamente. De manera que cuando el Padre entregó a Moshe la Torá para su pueblo, no estaba levantando nuevas reglas, ni reglas que pudieran ser en algún tiempo hipotético abolidas de alguna manera. Transgredir estas reglas es transgredir la santidad de Yahweh, en cualquier tiempo que sea. ¿Sí? Lo entendamos o no, nos parezca sin sentido o no. Yahweh mismo es esa ley. No transgredimos ciertas normas, los transgredimos a Él. Es necesario que se termine de ver a Yahweh como separado de sus cosas, porque nosotros podemos estar separados, ¿no?, del tomo de la ley que dejo allá arriba guardado en la biblioteca, pero nosotros somos así, ¿no es cierto? Tenemos una vida y hacemos cualquier cosa y a veces la ley nos restringe. Los seres humanos estamos partidos, divididos y separados por causa de la caída, y aún así nos creemos con el derecho de establecer pautas de pensamiento y razonamiento, como si nuestros cerebros tuvieran la capacidad de analizar las cosas correctamente. El plano espiritual se caracteriza por una palabra que muy malamente comprendemos: ejad.
Ejad no quiere decir dos personas que andan juntitas, que se amarran así los brazos y las piernas y andan saltando, ¿sí? No significa dos cosas que se unen con pegamento. Ejad son dos cosas mezcladas que aún así no pierden su identidad, pero comparten su esencia. Así es Yahweh con Yeshua, por ejemplo, y así también son Yahweh y Yeshua con la Torá. Nada que provenga del Padre es obsoleto en ningún momento. Olvídenlo, porque si no, lo más obsoleto y lo más rápido para que se haga obsoleto es la creación, el ser humano. Tendría que serlo. Sí, ya que realmente si nosotros decimos que las cosas del Padre son obsoletas, eso implicaría aplicar el principio de la muerte a las cosas del Elohim de la vida. Estamos diciendo que hay que matar las cosas del Padre. Es un poco contradictorio. Todo lo que es abolido, yo no vine a abolir, dice, y sigue gritando Yahshua, ¿sí? Ha tenido un fin. Entonces, las cosas de Yahweh trascienden la muerte, porque las cosas de Yahweh no son hechas de esa manera. Una cosa son las etapas del plan de Yahweh que van siendo sucedidas y tienen sus tiempos, pero otra cosa es los principios de Yahweh que están siendo metidos en el medio. La Torá, perdón. La Torá es mucho más que una serie de instrucciones, es un retrato de Yahweh mismo, de su santidad, su kedushá no pasará nunca, porque Él ha prometido, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Resulta divertido que los creyentes, los cristianos normalmente, reivindican esto y no sepan que este será el cumplimiento de una promesa más de nuestro Creador. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, una alianza que ellos violaron. De modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Esto está en Jeremías 31. El pueblo violó el pacto a causa de sus transgresiones, por lo que Yahweh los despidió, porque eso era parte de su plan, dispersarlos por todas las naciones para que realmente se cumpliera, que fueran bendición a todas las naciones. Pero él promete que hará alianza ¿con quién? Dice con la casa de Israel, caramba. Acá tenemos el eterno problema entre Efraín y Yahudá, hermanos enemistados que se niegan a reconocerse. Pero Yahweh promete que el nuevo pacto será con la misma casa con la que comenzó. Y no es la casa de Yahudá que hoy anda tratando de retener el cetro que le debe devolver a Efraín. Se trata de todos los que han sido injertados en la planta de Israel. Yahshua tiene un pueblo y uno solo. Los creyentes están dentro, los incrédulos por ahora están fuera. Eso es todo, porque veamos cómo está escrito. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, si a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, en Romanín 11, ¿no es cierto? Los nuevos creyentes, todos los que adherimos al nuevo pacto, nuevito, no tiene nada de renovaciones, somos todos injertados en la misma planta de la cual algunas ramas fueron desgajadas. En la misma planta. Algunas fueron desgajadas, otras fueron injertadas. ¿Dónde? En la misma planta. No todas, presten atención. No todas, dice algunas. De esta manera, los nuevos y los viejos somos copartícipes de la raíz. Entonces, sacaron algunas ramas, otras quedaron, otras fueron injertadas. Caramba. Acá hay una mezcla, ¿no es cierto? ¿Qué raíz? Yahshua es la raíz, sí, por supuesto. Cuando la semilla cae, brota la planta, pero también brota la raíz, ¿no es cierto? O sea, tiene el brotecito que va para arriba y la raíz que va para abajo. Esa es la cosa. Y la raíz es la que sustenta justamente a la planta. La planta no puede hacer nada sin la raíz. Todos somos injertados en la misma planta, nos guste o no, a los creyentes que se creen independientes y a los judíos que se creen especiales. Si estamos en Mashiach, estamos en la planta Israel, la casa que pelea con Elohim. Ese es su nombre.
Yahshua no vino a levantar un pueblo nuevo. No todas las ramas fueron desgajadas, ni se levantó una nueva planta tampoco, ¿sí? Vino a llevarnos a un nuevo nivel. Así como ahora estamos a punto de pasar a uno nuevo y se va a armar otra vez la misma discusión, evidentemente, porque la gente no va a querer pasar. Nos guste o no, la humanidad y la creación son las que han sido sometidas a muerte y deterioro, no Yahweh y sus cosas. ¿Sí? Entonces haríamos bien en dejar de dar cosas contra el aguijón, porque sus cosas van a permanecer y van a seguir estando estables. Entonces Yahweh promete, colocará su Torah, literalmente dice eso, pueden buscar la palabra y el original, es Torah, y dice que colocará esa Torah en nuestros corazones, que es lo que estaba citando el escritor de Ibrim, justamente, cosa que los cristianos piensan que eso es, no sé, un invento del Nuevo Testamento y nada más, y pues son todas citas proféticas de profecías del Tanaj. Entonces, todas estas cosas que él coloca, que él promete colocar la Torah, esto implica que él reformará nuestra naturaleza, colocando la suya propia en nuestro interior a través del Ruach de Mashiach. Y promete que cuando esto suceda ya no necesitaremos enseñarnos unos a otros. Están todos en esta situación ahora, todos ustedes tienen la certeza absoluta de lo que deben hacer o están todavía todos llenos de preguntas. Si es así, entonces aún necesitamos que nos enseñemos unos a otros. Y esto es porque mal que pese a los abolicionistas, aún no se ha terminado la obra del Padre. Simple. De manera que sería excelente si los creyentes cerraran la boca, agacharan la cabeza, admitieran que no pueden gobernarse, ni siquiera todavía ahora, y se sometieran a la cabeza de Yahshua. Porque lo único que están haciendo es manifestar la misma rebeldía eterna que tiene la carne. Entonces, Mashiach trajo la liberación de la deuda, la redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, ¿sí? Y para que le quede claro a todos, el ser especial de Israel era para que fueran una vidriera al mundo de lo que el hombre, humanidad, hizo, hace y continuará haciendo si permanece alejado de su creador, porque no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados. Así que, a ver si leemos con entendimiento. Todos los que pecan sin ley mueren, y todos los que transgreden las normas serán juzgados. Y agrega, cuando los gentiles, que no tienen Torá, practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. ¿Qué quiere decir esto de que los que no tienen Torá son una Torá para sí mismos? Claramente que ese conocimiento del bien y del mal, todo hombre sabe qué debe hacer y qué no debe hacer, ¿sí? Por eso algunos, los que practican espontáneamente lo que requiere la Torá, demuestran que tienen el contenido de la Torá escrito en los corazones, o sea que se han decantado por el lado correcto, ¿sí? Sin que Yahweh haya necesitado grabárselo. O sea que sí se puede llegar a eso, lo cual no quiere decir que estén correctos porque nos siguen sin tener a Mashiach, ¿tá? Y sin embargo están más correctos unos que otros, ¿sí? Por eso son Torá para sí mismos. ¿De quiénes habla acá? De los gentiles, ¿sí? Es decir, de personas que nunca han estado bajo el pacto, ni en el antiguo ni en el nuevo. Esto demuestra que la Torá es la suma de todas las normas que la humanidad ha estado transgrediendo en contra del propio Yahweh, así nomás. Fue entregada a unos pocos de manera especial, solo para usarlos para mostrar a todos el punto de Yahweh, que todos son pecadores. Como él mismo asegura, así está escrito, no hay un justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Un sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y amarguras, sus pies son veloces para derramar la sangre, hay calamidad y miseria en sus caminos, no conocieron el camino de la paz, no les importa el respeto a Yahweh. Esto dice Shaul en Romaniyim, y para que les caiga que Yahweh es el único profeta verdadero, esta es una cita del Mizmor 14. Los necios dicen en su
su corazón, no hay ningún Elohim. Ellos andan en corrupción y se hacen abominables en sus recursos. Nadie hace lo que es correcto, no hay tan solo uno. Desde el cielo Yahweh observa a la humanidad para ver si alguno tiene entendimiento, si alguno busca a Elohim, pero todos se hacen a un lado, todos por igual son inservibles. Nadie hace lo correcto, ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con sus lenguas ellos han usado engaño. El veneno de áspides está debajo de sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria en sus caminos, y el camino de Shalom ellos no conocen. No hay temor a Elohim delante de sus ojos. Esto está también repetido en el Mizmor 53. ¿Dónde están? La coherencia de los cristianos. Es inútil insistir en quitar de en medio las cosas que Elohim coloca. Ellas no están sujetas a aboliciones humanas. Lo que hacen solamente los cristianos al estar aboliendo es eliminar la eficacia de las profecías cumplidas. ¿Qué ley creen los abolicionistas será aplicada en el día del juicio? Pues sí, señores, serán juzgados todas las transgresiones de la ley a la ley de Yahweh, a la Torah. Y la diferencia será que algunos tendrán abogado y fianza paga y otros no. Vean entonces, la historia de Yahshua en el Berij Hadashah tiene que ver con un nivel nuevo de expiación, no una nueva ley. Desde un sentido terrenal es como si el país entero tuviera una deuda con el banco o la Reserva Federal, ¿no es cierto? Entonces el banco embarga todos los bienes de los deudores y los vende como esclavos. Entonces viene un príncipe y paga la deuda completa. Él ha eliminado toda deuda. Ya no hay deudores, ¿sí? Y el banco está obligado a liberar a todos los esclavos y devolverles los bienes. Con todo esto no eliminará las reglas bancarias. Que se entienda, ¿sí? Que seguirán siendo las mismas. De manera que si alguno vuelve a pedir un préstamo y otra vez empieza con la cosa, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Sería la cosa común para estar haciendo la comparación. La Torah escrita solo será eliminada después de que haya sido escrita en todos los corazones. Porque la Torah es la base, la Torah es la Dabar, es Yahshua mismo. Así que en cierta forma tampoco va a ser eliminada, ¿sí? Ya que habrá pasado de ser escrita en papel a ser escrita en corazones de carne. Bien, habiendo terminado, chicos, ahora entonces vamos a dar por encerrada la charla y en un ratito nos vamos a reunir a charlar un poco acerca de estas cosas que se han estado hablando. Abba siga bendiciéndonos a todos. Shalom, hermanos, nos vemos en breve.